A continuación, haciendo todo esto con sinceridad, teniendo un verdadero designio de servir a Dios, un deseo sincero de hacer su voluntad en todas las cosas, de agradar a aquel que me había llamado a pelear la buena batalla y a asir la vida eterna. Sin embargo, mi propia conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que durante todo este tiempo no fui más que un casi cristiano. ¿Qué más que esto implica ser cristiano por completo? Yo respondo, en primer lugar, el amor de Dios, porque así dice su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El que así ama al Señor su Dios, su espíritu continuamente se regocija en Dios su Salvador. Su deleite está en el Señor. Si alguien pregunta ¿quién es mi prójimo?, respondemos, todo hombre en el mundo, todo hijo suyo que es el Padre de los espíritus de toda carne. Tampoco podemos exceptuar en modo alguno a nuestros enemigos o a los enemigos de Dios y de sus propias almas. Pero todo cristiano ama también a estos como a sí mismo, sí, como Cristo nos amó. Pero aquí que nadie engañe a su propia alma. Es necesario notar que la fe que no produce arrepentimiento, amor y todas las buenas obras no es una fe viva y recta, sino una fe muerta y diabólica. Sermón 2. Predicado en St. Mary's, Oxford, ante la universidad, el 25 de julio de 1741. El casi cristiano. Casi me persuades a ser cristiano. Hechos, capítulo 26, versículo 28. Y hay muchos que llegan así de lejos. Desde que la religión cristiana estuvo en el mundo, ha habido muchos en cada época y nación que casi fueron persuadidos a ser cristianos. Pero viendo que no sirve de nada ante Dios llegar solo hasta este punto, nos importa mucho considerar. Primero, ¿qué implica ser casi? Segundo, ¿qué implica ser cristiano por completo? Ahora bien, en el ser casi cristiano está implícita, en primer lugar, la honestidad pagana. Nadie, supongo, pondrá en duda esto, especialmente porque por honestidad pagana aquí quiero decir no la que se recomienda en los escritos de sus filósofos solamente, sino la que los paganos comunes esperaban unos de otros, y muchos de ellos realmente practicaban. Por las reglas de esta se les enseñó que no debían ser injustos, no debían tomar los bienes de su prójimo ni por robo ni por hurto, no oprimir a los pobres ni usar la extorsión con ninguno, no engañar ni sobrepasar ni a los pobres ni a los ricos en cualquier comercio que tuvieran con ellos, no defraudar a nadie de su derecho y, si fuera posible, no deber nada a nadie. De nuevo, los paganos comunes permitían que se prestara cierta atención a la verdad así como a la justicia, y en consecuencia no solo consideraban abominable al que jurase, al que llamase a Dios por testigo de una mentira, sino también al que fuese conocido como calumniador de su prójimo, al que acusase falsamente a cualquier hombre, y de hecho poco mejor estimaban a los mentirosos deliberados de cualquier clase, considerándolos la desgracia de la humanidad y la plaga de la sociedad. Una vez más, había una especie de amor y ayuda que esperaban unos de otros. Esperaban cualquier ayuda que alguien pudiera dar a otro, sin perjudicarse a sí mismo. Y esto lo extendían no solo a esos pequeños oficios de humanidad que se realizan sin ningún gasto o trabajo, sino también a alimentar a los hambrientos si tenían comida de sobra, a vestir a los desnudos con sus propias ropas superfluas, y en general a dar a cualquiera que lo necesitara las cosas que ellos mismos no necesitaban. Hasta aquí, en el relato más bajo, llegaba la honestidad pagana, lo primero que implicaba el ser casi cristiano. Una segunda cosa implicada en el ser casi cristiano es el tener una forma de piedad, de esa piedad que está prescrita en el Evangelio de Cristo, el tener el exterior de un verdadero cristiano.
Por consiguiente, el casi cristiano no hace nada que el Evangelio prohíba. No toma el nombre de Dios en vano, bendice y no maldice, no jura en absoluto, sino que su comunicación es sí, sí, no, no. No profana el día del Señor, ni permite que sea profanado, ni siquiera por el extraño que está dentro de sus puertas. No solo evita todo adulterio real, fornicación e impureza, y toda palabra o mirada que conduzca a ellos, sino que evita además toda palabra ociosa, absteniéndose tanto de la detracción, la calumnia, los chismes, la maledicencia, como de toda charla y necia broma. Eutrapelia, una especie de virtud según el moralista pagano, y en resumen de toda conversación que no sea buena para la edificación, y que en consecuencia contriste al Espíritu Santo de Dios, por el cual estamos sellados para el día de la redención. Se abstiene del vino en exceso, de las juergas y de la glotonería. Evita, en cuanto en él cabe, toda contienda y pleito, procurando vivir siempre en paz con todos los hombres, y, si sufre agravio, no se venga ni devuelve mal por mal. No es alborotador, ni pendenciero, ni escarnecedor, ni de las faltas, ni de las enfermedades de sus prójimos. No agravia, ni hiere, ni aflige voluntariamente a ningún hombre, sino que en todas las cosas actúa y habla según esta regla clara. Todo lo que no quieras que te hagan a ti, no lo hagas tú a otro. Y al hacer el bien, no se limita a realizar actos de bondad baratos y fáciles, sino que trabaja y sufre en beneficio de muchos, para poder ayudar a algunos por todos los medios. A pesar del trabajo o del dolor, todo lo que su mano encuentra para hacer, lo hace con su fuerza, ya sea por sus amigos o por sus enemigos, por el mal o por el bien, porque no siendo perezoso en este ni en ningún negocio, cuando tiene oportunidad, hace el bien. Toda clase de bien a todos los hombres, tanto a sus almas como a sus cuerpos. Él reprende a los malvados, instruye a los ignorantes, confirma a los vacilantes, anima a los buenos y consuela a los afligidos. Se esfuerza por despertar a los que duermen, por conducir a los que Dios ya ha despertado a la fuente abierta para limpiarse del pecado y la inmundicia, para que se laven en ella y queden limpios, y por estimular a los que se salvan por la fe, para que adornen el Evangelio de Cristo en todas las cosas. El que tiene la forma de la piedad usa también los medios de la gracia. Sí, todos ellos y en todas las oportunidades. Frecuenta constantemente la casa de Dios, y esto no como es costumbre de algunos quienes llegan a la presencia del Altísimo, ya sea cargados de oro y ropas costosas, o con toda la ostentosa vanidad del vestir, y ya sea por sus inoportunas cortesías mutuas o por la impertinente alegría de su comportamiento, renuncian a toda pretensión de la apariencia, así como al poder de la piedad. Ojalá no hubiera nadie, ni siquiera entre nosotros, que cayera bajo la misma condenación. Quienes entran en esta casa, quizá mirando a su alrededor o con todos los signos de la más apática e indiferente indiferencia, aunque a veces parezcan orar a Dios pidiendo su bendición sobre lo que están haciendo, quienes durante ese terrible servicio duermen o se reclinan en la postura más conveniente o, como si supusieran que Dios duerme, conversan entre sí o miran a su alrededor como si estuvieran completamente desocupados. Que no se les acuse de apariencia de piedad. No, quien posee incluso esto se comporta con seriedad y atención en cada aspecto de ese solemne servicio. Más especialmente cuando se acerca a la mesa del Señor. No lo hace con un comportamiento ligero o descuidado, sino con un aire, un gesto y un comportamiento que no dicen otra cosa que «Dios, sé propicio a mí, pecador». A esto, si añadimos el uso constante de la oración familiar por parte de los que son cabeza de familia, y el apartar momentos para dirigirse a Dios en privado, con una seriedad diaria de conducta, el que practica uniformemente esta religión exterior tiene la forma de la piedad. Solo necesita una cosa más para ser casi cristiano, y es la sinceridad.
Por sinceridad, quiero decir un principio real e interior de religión, de donde fluyen estas acciones externas, y, en verdad, si no tenemos esto, no tenemos honestidad pagana. No, no tanta como para responder a la demanda de un poeta epicúreo pagano. Incluso este pobre desgraciado, en sus sobrios intervalos, es capaz de atestiguarlo. Oderunt peccare boni virtutis amore, oderunt peccare mali formidine poenae. Los hombres buenos evitan el pecado por amor a la virtud. Los hombres malvados evitan el pecado por temor al castigo. De modo que si un hombre solo se abstiene de hacer el mal para evitar el castigo, non paces in cruce corvos, no serás ahorcado, dice el pagano, allí tiene su recompensa. Pero ni siquiera él permitirá que un hombre tan inofensivo como éste sea tan buen pagano. Si, entonces, cualquier hombre por el mismo motivo, es decir, para evitar el castigo, para evitar la pérdida de sus amigos o su ganancia o su reputación, no solo debe abstenerse de hacer el mal, sino también hacer tanto bien, sí, y utilizar todos los medios de gracia. Sin embargo, no podríamos con ninguna propiedad decir, este hombre es incluso casi un cristiano. Si no tiene un principio mejor en su corazón, no es más que un hipócrita. La sinceridad, por lo tanto, está necesariamente implícita en el ser casi cristiano, un verdadero designio de servir a Dios, un deseo sincero de hacer su voluntad. Se implica necesariamente que un hombre tenga una visión sincera de agradar a Dios en todas las cosas, en toda su conversación, en todas sus acciones, en todo lo que hace o deja de hacer. Este designio, si un hombre es casi cristiano, atraviesa todo el tenor de su vida. Este es el principio que lo mueve, tanto al hacer el bien como al abstenerse del mal y al usar las ordenanzas de Dios. Pero aquí probablemente se preguntarán, ¿es posible que algún hombre vivo llegue tan lejos y sin embargo sea solo casi cristiano? ¿Qué más que esto puede implicar el ser cristiano por completo? Yo respondo, primero, que es posible ir tan lejos y sin embargo ser solo casi cristiano. Lo aprendo no solo de los oráculos de Dios, sino también del testimonio seguro de la experiencia. Hermanos, grande es mi atrevimiento para con vosotros en esto, y, perdónenme este agravio, si declaro mi propia locura en la azotea de la casa por amor a ustedes y al Evangelio. Déjenme pues hablar libremente de mí mismo como de otro hombre. Estoy contento de ser humillado para que ustedes sean exaltados y de ser aún más vil para la gloria de mi Señor. Así lo hice durante muchos años, como muchos de este lugar pueden atestiguar, empleando diligencia para evitar todo mal y para tener una conciencia libre de ofensa, redimiendo el tiempo, aprovechando toda oportunidad de hacer el bien a todos los hombres, usando constante y cuidadosamente todos los medios de gracia públicos y privados, esforzándome por tener una conducta seria y constante en todo tiempo y en todo lugar, y Dios es mi testigo ante quien estoy, haciendo todo esto con sinceridad, teniendo un verdadero designio de servir a Dios, un deseo sincero de hacer su voluntad en todas las cosas, de agradar a aquel que me había llamado a pelear la buena batalla y a asir la vida eterna. Sin embargo, mi propia conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que durante todo este tiempo no fui más que un casi cristiano. Si se pregunta, ¿qué más que esto implica ser cristiano por completo? Yo respondo, en primer lugar, el amor de Dios, porque así dice su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El que así ama al Señor su Dios, su espíritu continuamente se regocija en Dios su Salvador. Su deleite está en el Señor, su Señor y su todo, a quien en todo da gracias. Su corazón está siempre clamando, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y no hay nadie en la tierra que yo desee fuera de ti. En efecto, ¿qué puede desear fuera de Dios?
ni el mundo, ni las cosas de este mundo. Está crucificado a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Sí, está muerto al orgullo de todo tipo, porque el amor no se envanece, sino que el que habita en el amor habita en Dios y Dios en él. Es menos que nada a sus propios ojos. La segunda cosa implicada en el ser del todo cristiano es el amor a nuestro prójimo. Si alguien pregunta ¿quién es mi prójimo?, respondemos: todo hombre en el mundo, todo hijo suyo, que es el Padre de los espíritus de toda carne. Tampoco podemos exceptuar en modo alguno a nuestros enemigos o a los enemigos de Dios y de sus propias almas. Pero todo cristiano ama también a estos como a sí mismo, sí, como Cristo nos amó. El que quiera entender más plenamente qué clase de amor es este puede considerar la descripción que de él hace San Pablo. Es paciente y bondadoso, no es envidioso, no se precipita al juzgar, no se envanece, sino que hace que el que ama, el más pequeño, sea el servidor de todos. El amor no se comporta indecorosamente, sino que hace todo a todos. No busca lo suyo propio, sino solo el bien de los demás para que se salven. El amor no se irrita, echa fuera la ira, que quien la tiene carece de amor. No piensa mal, no se regocija en la iniquidad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hay todavía una cosa más que puede considerarse por separado, aunque en realidad no puede separarse de lo precedente, que está implícita en el ser del todo cristiano y es el fundamento de todo, incluso la fe. En todos los oráculos de Dios se dicen cosas muy excelentes acerca de esto. Todo aquel, dice el discípulo amado, que cree es nacido de Dios. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Sí, nuestro Señor mismo declara: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que pasa de muerte a vida. Pero aquí que nadie engañe a su propia alma. Es necesario notar que la fe que no produce arrepentimiento, amor y todas las buenas obras no es una fe viva y recta, sino una fe muerta y diabólica. Porque aún los demonios creen que Cristo nació de una virgen que hizo toda clase de milagros, declarándose Dios mismo, que por nosotros sufrió una muerte dolorosísima para redimirnos de la muerte eterna, que resucitó al tercer día, que subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y que al fin del mundo vendrá otra vez a juzgar a vivos y muertos. Estos artículos de nuestra fe los creen los demonios y así también creen todo lo que está escrito en el Antiguo y Nuevo Testamento y sin embargo, a pesar de toda esta fe, no son más que demonios. Permanecen todavía en su condenable estado careciendo de la verdadera fe cristiana. Extraído de la homilía sobre la salvación del hombre. La recta y verdadera fe cristiana es, para continuar con las palabras de nuestra propia Iglesia, no solo creer que la Sagrada Escritura y los artículos de nuestra fe son verdaderos, sino también tener una confianza segura de ser salvado de la condenación eterna por Cristo. Es una confianza segura que un hombre tiene en Dios de que, por los méritos de Cristo, sus pecados son perdonados y él reconciliado con el favor de Dios, de lo cual sigue un corazón amoroso para obedecer sus mandamientos. Ahora bien, quien tiene esta fe que purifica el corazón por el poder de Dios que mora en él, de soberbia, ira, deseo, de toda injusticia, de toda inmundicia de carne y de espíritu, que lo llena de amor más fuerte que la muerte, tanto a Dios como a todos los hombres, amor que hace las obras de Dios, gloriándose de gastarse y ser gastado por todos los hombres, y que soporta con alegría, no solo el oprobio de Cristo, el ser escarnecido, despreciado y odiado por todos los hombres, sino todo lo que la sabiduría de Dios permite a la malicia de los hombres o de los demonios para que inflijan. Quien tiene esta fe obrando así por amor, no es casi solo, sino totalmente un cristiano.
Pero, ¿quiénes son los testigos vivos de estas cosas? Les ruego, hermanos, como en presencia de ese Dios ante el cual el infierno y la destrucción no tienen protección, cuánto más los corazones de los hijos de los hombres, que cada uno de ustedes pregunte a su propio corazón, ¿soy yo de ese número? ¿Hasta qué punto practico la justicia, la misericordia y la verdad, como lo exigen incluso las reglas de la honestidad pagana? Si es así, ¿tengo el exterior mismo de un cristiano, la forma de la piedad? ¿Me abstengo del mal, de todo lo que está prohibido en la palabra escrita de Dios? ¿Cualquier cosa buena que mi mano encuentra para hacer, la hago con mi fuerza? ¿Aprovecho seriamente todas las ordenanzas de Dios en toda oportunidad? ¿Y hago todo esto con el sincero propósito y deseo de agradar a Dios en todas las cosas? ¿No son conscientes muchos de ustedes de que nunca han llegado tan lejos, de que ni siquiera han sido cristianos, de que no han llegado al nivel de la honradez pagana, al menos, no a la forma de la piedad cristiana? ¿Nunca tuviste siquiera la intención de dedicar todas tus palabras y obras, tus negocios, estudios, diversiones, a su gloria? Ni siquiera te propusiste o deseaste que todo lo que hicieras lo hicieras en el nombre del Señor Jesús y como tal fuera un sacrificio espiritual agradable a Dios por medio de Cristo. Pero suponiendo que los tuvieras, ¿los buenos designios y los buenos deseos hacen al cristiano? De ninguna manera, a menos que se lleven a buen término. El camino al infierno está pavimentado, dice alguno, con buenas intenciones. La gran pregunta de todas, entonces, aún permanece. ¿Está el amor de Dios derramado en tu corazón? ¿Puedes gritar Dios mío y mi todo? ¿No deseas nada más que a Él? ¿Eres feliz en Dios? ¿Es Él tu gloria, tu delicia, tu corona de alegría? ¿Y está escrito en tu corazón este mandamiento? El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Amas pues a tu prójimo como a ti mismo? ¿Amas a todo hombre, aun a tus enemigos, aun a los enemigos de Dios, como a tu propia alma, como Cristo te amó a ti? Sí. ¿Crees que Cristo te amó y se entregó por ti? ¿Tienes fe en su sangre? ¿Crees que el Cordero de Dios ha quitado tus pecados y los ha arrojado como una piedra al fondo del mar? ¿Que ha borrado la escritura que había contra ti, quitándola de en medio y clavándola en su cruz? ¿Tienes, en efecto, redención por su sangre, la remisión de tus pecados? ¿Y su Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ahora está en medio de nosotros, sabe que si alguno muriese sin esta fe y este amor, bueno le fuera no haber nacido. Despierta pues tú que duermes e invoca a tu Dios, invócale en el día en que pueda ser hallado, que no descanses hasta que haga pasar su bondad delante de ti, hasta que te proclame el nombre del Señor, el Señor Dios, misericordioso y clemente, paciente y abundante en bondad y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Que nadie te persuada con palabras vanas, a no alcanzar este premio de tu alto llamamiento. Antes bien, clama día y noche a aquel que cuando éramos débiles murió por los impíos, hasta que sepas en quién has creído y puedas decir, Señor mío y Dios mío. Acuérdate de orar siempre y no desmayar hasta que también puedas levantar la mano al cielo y declarar al que vive por los siglos de los siglos, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Que todos experimentemos así lo que es ser no solo casi, sino totalmente cristianos, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesús, sabiendo que tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, regocijándonos en la esperanza de la gloria de Dios, y teniendo el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado.